Hola, ¿qué tal amigos? Dios los bendiga, mil bendiciones para todos ustedes. Les habla su pastor y amigo Jonathan Suspes. Hoy quiero bendecirles y compartirles una palabra bien especial relacionada con la autoridad. Hoy vamos a conocer un poco acerca de la autoridad veraz y vamos a hablar también acerca de la autoridad delegada. Unos principios bíblicos que nos van a ayudar a tratar con la autoridad, a conducirnos correctamente delante de los ojos de Dios y a ser efectivos en el momento en el cual estemos desarrollándonos en medio de nuestra sociedad frente a las diferentes autoridades que conocemos. Hoy quiero invitarte para que me acompañes en un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que bendiga tu vida. Te felicito por disponer tu vida para aprender, para conocer un poco más de Dios, para entender más los principios de Dios y ante todo quiero motivarte para que hoy estemos dispuestos, atentos y conectados con lo que Dios tiene para nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por todos y cada uno, Señor, de los que está en esta transmisión. Señor, hoy los bendigo. Bendigo jóvenes, niños, ancianos. Bendigo, Señor, a los esposos, las esposas, Señor. Bendigo, Padre, a aquellos hombres y mujeres que están allí, Señor, en esa disposición de conocerte. Hoy los bendigo, Dios. Hoy te pido que tu bendición esté con ellos, que tu gracia esté sobre sus vidas, que tu presencia, Señor, los persiga y los siga donde vayan. Señor, hoy te los entrego en tus manos. Desechamos lo que no proviene de ti, desechamos lo que no te honra. Bendigo cada corazón, cada familia y te pido, Señor, levántalos. Dios, impúlsalos a conocerte. Señor, cerca sus vidas y llénalos de tu gracia y de tu bendición. Hoy declaro, Señor, sobre cada uno de ellos paz. Declaro sobre cada uno de ellos su libertad. Declaro sobre sus vidas, Señor, tu bienestar, tu gozo, tu poder para brindarles la posibilidad no solamente de ser transformados, de ser renovados, Señor, sino de experimentar esa gracia y ese amor tuyo, Señor. Hoy los bendigo, hoy te pido que los honres, hoy te pido que los bendigas, hoy te pido que los sacies de bien, hoy te pido que los transformes, hoy te pido, Señor, que los renueves y hoy te ruego, Señor, que los llenes de tu gloria en el nombre de Jesús. A ti te ruego, Señor, que tú nos permitas entender tu palabra y que tú nos permitas reconocer tus principios, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla a nuestro corazón, Dios. Habla a nuestra vida. Ministranos, Señor, y danos la capacidad de retener tus palabras. Danos la capacidad de retener tus principios. Danos la capacidad de amar, Señor, tus mandamientos. Y enséñanos, Señor, a reconocerlos, a vivirlos, a tenerlos en nuestro corazón como lo más importante, a tenerlos en nuestra vida como un fundamento para el desarrollo de todo lo que somos, Señor. Hoy te ruego, Dios, que nuestra vida pueda ser transformada por ti, que nuestro corazón pueda ser renovado por tu palabra y que todo lo que hay en nosotros, Señor, te pueda agradar. Hoy nos disponemos, Señor, a creer que tu palabra viva y eficaz nos va a transformar, nos va a edificar y nos va a permitir avanzar. Señor, mira aquellos que se encuentran allí, Señor, con un sentimiento de estancamiento, de decaimiento, Dios. Yo te pido que los levantes en el nombre de Jesús. Hoy desechamos toda maldición, desechamos, Señor, todo aquello que no proviene de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, ven y sana, restaura, bendice, habla a nuestro corazón. Permite que tu palabra, Rey del cielo, llegue allí, Señor, y transforme, renueve, Señor, cambie nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, de vivir. Danos, Señor, la capacidad de honrarte, danos la capacidad de servirte. Poder de Dios, desciende en el nombre de Jesús. Avívanos, Señor, levántanos, Padre, con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento. Levántanos, Señor, con la capacidad de agradarte. Levántanos, Señor, con la capacidad de servirte. Levántanos, Señor, con la capacidad de honrarte. Padre, hoy bendice, 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 Espíritu Santo, bendice, bendice, bendice la familia, los hogares, Señor. Hoy te pido, Padre, mira a los que están enfermos, sana, Señor. Envía tu palabra y sánalos. Envía tu palabra y restáuralos. Envía tu palabra, Señor, y dales vida. Desciende con poder, Padre. Ven en el nombre de Jesús de Nazaret y establece tu reino, Señor. Establece tu reino. Dios, establece tu reino, Señor, en el nombre de Cristo. Todo lo que no proviene de ti, todo lo que no te honra, todo lo que no te bendice, todo lo que no te exalta, Señor, quebrántalo, Dios. Y permite que nuestro corazón hoy pueda ser edificado, Señor, reformado si es necesario. Hoy te ruego, Dios, que podamos aprender y reaprender si hay cosas, Señor, que aprendimos mal. Hoy te ruego, Espíritu Santo, convéncenos de tu palabra y enséñanos a vivir conforme a ella, en el nombre de Jesús y para la gloria y la honra tuya, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.
Damos gracias a Dios, damos la gloria a Dios. Queridos amigos, Dios los bendiga, sean bienvenidos a este tiempo especial. Y yo quiero invitarles para que demos apertura a este tema a través de lo que la Biblia nos enseña o nos explica, ¿sí? En el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces hay algo bien interesante que la Biblia viene y nos comparte, y es que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a someternos a la autoridad, a las autoridades superiores, ¿sí? Y a toda autoridad, dice la Biblia, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, las que existen, sean autoridades civiles, sean autoridades gubernamentales, sean autoridades espirituales, sea aquella autoridad que Dios nos ha delegado desde el momento de nacer, como lo son nuestros padres. La Biblia dice, mire, sométase toda persona, y no excluye a nadie. Todos estamos en el deber de someternos, de reconocer la autoridad, de estar allí con la disposición de entender que el sometimiento es un principio de obediencia, que el reconocer la autoridad es un principio de obediencia que me va a llevar a trascender. Ninguna persona puede trascender en un principio de rebeldía. La Biblia dice que Satanás quiso rebelarse y fue desechado del cielo. La Biblia dice que Saúl quiso desobedecer y fue desechado. La palabra de Dios nos enseña que Coré en los tiempos de Moisés quiso rebelarse a su autoridad y la tierra se abrió y se lo tragó. ¿Por qué? Porque el rebelarse, el andar en rebeldía, en caminar bajo mi razonamiento y principios, nunca me va a llevar a agradar a Dios y nunca me va a permitir trascender y avanzar en el propósito de Dios. De allí que tú y yo necesitamos comprender que para poder avanzar en Dios y conforme al propósito de Dios, necesitamos aprender a someternos a la autoridad. Y para ello necesitamos comprender de qué manera está compuesta la autoridad. Está la autoridad divina, ¿sí? Que es la autoridad de Dios, y es aquella autoridad soberana, donde reconocemos que Dios es el gobernante de todas las cosas. Está la autoridad veraz. La autoridad veraz hace referencia a la verdad verdadera, ¿sí? Veraz quiere decir la verdad verdadera o la verdad, ¿sí? Sobre toda verdad. En este contexto, cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la verdad verdadera. ¿Por qué? Porque es la verdad que proviene de Dios, y Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y la palabra de Dios dice que Él no cambia, y la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. De tal manera que la Biblia es una verdad irrefutable. Dios no va a cambiar sus palabras, y la palabra de Dios, al trascender en los tiempos y al trascender a la mente humana, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, es una verdad que al creerla, al vivirla, nos va a generar una transformación y una edificación. Porque la Biblia dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es apta para instruir, para corregir, y la Biblia como tal está establecida para la edificación de la iglesia, sea para corregirnos, instruirnos, para capacitarnos, para formarnos, pero la Biblia es el manual de Dios, el instrumento de Dios para que todos nosotros nos guiemos y nos dejemos dirigir por Él en cada uno de los procesos que nosotros vivamos. Entonces yo quiero invitarte para que miremos, ¿sí?, un poco acerca de esa autoridad que proviene de Dios, pero que Dios la transmite a través de su palabra. Esa es la autoridad veraz, la verdad verdadera. Comenzamos por 2 de Corintios capítulo 13, versículo 8. Acompáñame, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Mira que allí encontramos algo bien interesante que quiero que compartamos el día de hoy. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia por un momento y leámoslo juntos. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Qué tremendo, mire,
la Biblia dice, mire, nada podemos contra la verdad. Cuando tú y yo caminamos contra una verdad, mire, nos desgastamos. Eso es como la persona que dice, no, yo no tengo que alimentarme, no, con el poder de mi mente no me voy a alimentar, se va a morir. No, yo no tengo que beber agua, no, yo no voy a respirar. Mire, es una verdad. Es algo irrefutable que tú y yo necesitamos, tanto alimentarnos como respirar, como beber agua. Son elementos fundamentales del desarrollo del ser humano. Entonces no podemos ir contra una verdad irrefutable, en este caso una verdad biológica. Pero cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando de los principios de Dios que van a generar que tú y yo avancemos o nos detengamos en la vida. Muchas personas dicen, no, yo no necesito de un Dios, yo no necesito de una muleta para poder andar por la vida. Pero ellos no entienden que Dios no es una muleta, sino que es un mapa, un manual para que tú y yo no nos perdamos, para que no terminemos confundidos, para que no terminemos extraviados, para que no terminemos allí contaminados, heridos, afectados y dañados por las diferentes circunstancias que se presentan en nuestra sociedad, porque determinamos caminar contra la verdad. Entonces dice la Biblia, porque nada podemos contra la verdad. Mira, aunque tú y yo podamos decir, mire, la palabra de Dios no sirve, no vale, no tiene ningún sentido, pues tus palabras o las mías no van a cambiar que la Biblia es la única verdad. Va a seguir siendo la única verdad, y el que la crea va a disfrutar de esas verdades, y el que no, pues simplemente va a seguir su camino y va a tener que vivir, ¿sí?, las consecuencias que la verdad de Dios ya ha dicho que va a sufrir. Y independientemente de que quiera o no, la palabra se va a cumplir, en el que quiera obedecer o el que no, pero en ambos se va a cumplir. De tal forma que tú y yo necesitamos comenzar a tener muy claro qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos o hagamos en el transcurso de nuestra vida según la verdad de Dios. Entonces, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, comienza a mostrarnos algo bien interesante. Segunda de Tesalonicenses, acompáñame por favor y vamos a la Biblia, porque cuando tú y yo caminamos conforme a la verdad, entonces avanzamos, porque nada podemos contra la verdad. Tú y yo no podemos cambiar la verdad de Dios. Tú y yo no podemos decir, no, el que desobedece le va a ir bien. No, el que deshonra a sus padres le va a ir bien. No, hay una verdad irrefutable y no va a cambiar. Se va a tener que ver en cada persona según sus convicciones. Entonces, cuando tú y yo vamos a la Biblia, allí en Segunda de Tesalonicenses, acompáñame por favor, capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia de la siguiente manera, léelo conmigo, lo leemos en el nombre de Cristo. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces la Biblia dice algo, mire, todo lo que se haga sin la verdad es injusto delante de los ojos de Dios. Cuando yo no camino conforme a la Biblia, todas mis acciones fuera de la Biblia son injustas delante de Dios. Todas mis acciones fuera de los principios de Dios son injustas delante de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a caminar conforme a la verdad. Uno, para que se cumpla todo lo que tú y yo podemos esperar. La Biblia dice, deleítate pues en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay personas con tantos sueños, metas, objetivos, propósitos, pero tienen tan poca determinación de aplicar la Biblia en su vida que se desgastan durante toda su vida. Y algunos se frustran, otros alcanzan sus propósitos, pero no era lo que esperaban. Y aún así se sienten solos, vacíos, tristes. Otros se quitan la vida, otros se sienten decepcionados, otros se encierran en el licor, otros en las mujeres, otros en los vicios. Y determinan hacer todo esto porque no confían en la verdad de Dios. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice, mire, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Necesitamos aprender que no hay una verdad superior a la palabra de Dios. Esa es la autoridad veraz. Mi autoridad en esta tierra, ¿sí?, establecida por Dios, es su palabra. Tú y yo necesitamos reconocer su palabra, porque es inspirada por Dios, porque es útil para enseñar y porque la palabra de Dios es la voz de Dios para el ser humano. El manual de Dios para ti y para mí. Ahora, dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Y quiero decirte algo, cuando nos revelamos a la verdad, podemos ser entregados a una mentira. Cuando una persona dice, no, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece,
eso de la Biblia, a mí como que no. Mire, cuando tú y yo nos revelamos a la verdad, entonces Dios dice, yo no me voy a desgastar toda la vida, todos los días y en todo tiempo para que usted se corrija. No, si en tu corazón has determinado hacer lo malo, yo te doy la libertad de que lo hagas. El punto es que llegará el punto donde Dios entregue a ese ser humano a hacer lo malo y el ser humano ya no quiera volver. Vengan y le digan, mira, corríjase, y se termine perdiendo, se termine condenando, porque se deleita tanto en la mentira, en la injusticia, que no podrá volver a la verdad, porque Dios mismo lo entrega a esa mentira. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Qué tremendo! La Biblia dice, mire, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no aprobaron tener en cuenta lo que Dios ha dicho, su palabra, sus principios, sus mandamientos, entonces Dios dijo, no me voy a desgastar, mío, vaya y haga todo lo que quiera. Y los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. ¿Y qué sucede cuando una persona practica el pecado? La Biblia dice que el resultado del pecado es muerte. Entonces luego esa persona viene en depresión, en angustias, en circunstancias de momentos difíciles. Personas con mucho dinero, pero con un orgullo impresionante, con una incapacidad de sentirse felices, con una incapacidad de sentirse acompañados. Si no hay una multitud alabándolos y reconociéndolos, se sienten vacíos, se sienten solos. ¿Por qué? Porque no quisieron tener la verdad. Y ellos creyeron que con la mentira se iban a llenar, pero nunca, nada en nuestra sociedad, nada de alguien, nada externo va a suplir en mí lo que Dios suple en mi vida, lo que Dios genera en el creyente. Porque por eso somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Por eso estamos allí en 3 dimensiones, en que tú y yo, compuestos por esas 3 dimensiones, nuestro espíritu necesita de Dios. Y cuando ese espíritu no está allí activo, entonces estamos incompletos. Estamos en una área de nuestras vidas vacíos. Y de allí es donde se desprenden tantos caos, aunque haya mucho dinero. Tantas circunstancias complejas, a pesar de que la persona tenga muchas cosas que disfrutar. ¿Cuántas personas no disfrutan nada, aún teniéndolo todo? ¿Y cuántos no tienen nada? Y pues viven mal, tristemente, porque no han reconocido la verdad. Desecharon tener en cuenta a Dios. No quisieron tener en cuenta a Dios. Y quisieron hacer lo que querían y ya. Tú y yo debemos tener en cuenta algo. Independientemente de que queramos o no, siempre vamos a tener que estar bajo autoridad. Aún la persona más poderosa sobre la tierra que diga, no, es que yo me mando solo, tendrá que someterse a algunas normas, legislaciones que se encuentren allí en el lugar, en el país donde vive. Y si no lo hace, a la cárcel dará, o le quitarán su dinero, o perderá privilegios. ¿Por qué? Porque la grandeza nunca va a suplir lo que suple la obediencia, el reconocimiento de la autoridad de Dios. Ahora, quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3, verso 36. Juan, capítulo 3, verso 36. Mira lo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 3, verso 36, dice la Biblia, léelo conmigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Tremendo. La Biblia dice, mira, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo quiero vivir conforme a la verdad de Dios, a la verdad verdadera, yo necesito creer primeramente en Cristo, para que Él me lleve a vivir la vida que Él vivió en esta tierra, para que Él me enseñe a vivir conforme a Él, y para que el Espíritu de Dios me imparta la vida de Cristo y me permita tener un modelo de vida diferente al que yo he aprendido o al que he practicado por años. Solo el Espíritu Santo de Dios puede generar en mí un nacimiento de nuevo, que me lleve a vivir una vida diferente, que me lleve a desarrollarme de manera distinta, a través de creer en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, en este caso en el Señor Jesús. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
estará sobre él. Qué tremendo es esto. Necesitamos aprender a amar la verdad de Dios, a reconocer las palabras de Dios, a tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos y en todo en lo cual nos desarrollemos. Ahora, yo quiero que miremos algo bien interesante que Dios quiere compartirnos y hacernos entender en este tiempo, y es lo siguiente. Cuando tú y yo creemos a la verdad, no vamos a vivir algo que esté por fuera de la verdad. ¿Qué quiere decir? Nada contrario a la Biblia puede ser verdad. Una de las cosas y una de las verdades claras que tú y yo debemos tener es que nada contrario a la Biblia puede ser verdad. Si la Biblia es la verdad verdadera, si es la única verdad, si es la verdad a través de la cual tú y yo somos sustentados, nada contrario a la Biblia puede ser verdad. No, pastor, es que a mí Dios me dio una revelación espiritual impresionante, pero va en contra de la Biblia. El tal está engañado, es un mentiroso, alucina. Porque va en contra de la verdad. Tú y yo necesitamos tener esto muy claro. Porque nada que vaya en contra de la verdad puede ser verdad. Nada que vaya en contra de la Biblia puede ser nuestro modelo de vida. Tú y yo debemos aprender a tener cuidado. ¿Cuántas personas les dan una enseñanza y mire que es así, y todo el mundo amén? Y ni siquiera se cercioran de mirar si la Biblia lo respalda o no. Si está de acuerdo a los principios de Dios o no, si está fundamentado en Dios o no. ¿Cuántas personas viven practicando cosas que no son bíblicas? ¿Cuántas personas viven haciendo cosas que alguien les enseñó, que alguien dijo, que a alguien se le ocurrió? Pero como yo no tengo la Biblia como mi máxima autoridad, no, es que si el pastor lo dice, así es. Y si se equivocó, y si ese día, ese hombre mientras enseñaba, se confundió, dio una enseñanza equivocada y todos los demás comenzaron a vivir algo equivocado. ¿Cuántas personas en algún momento creyeron en su corazón que por ser creyentes tenían la autoridad para ir y ofender a otros, ofender al brujo, al hechicero, maldecir a otras personas porque no estaban de acuerdo a ellos? Cuando la Biblia dice, bendecid a quienes os maldicen, orad por quienes os ultrajan, os persiguen. La Biblia dice, mire, tú y yo deberíamos ser diferentes, pero alguien dijo, no, hermano, hay personas que atacan el evangelio y esas personas el Señor las corte, el Señor las quite. Y entonces nos pusimos a buscar en nuestro corazón que otras personas pierdan la vida. No, porque es que es brujo, pastor. No, la Biblia nunca dice no matarás. Y muchas personas quisieran en su corazón que otros se murieran. Eso no es bíblico. No, pastor, es que él es muy malo, es muy terrible. La Biblia no dice que al malo yo le desee la muerte. La palabra de Dios no me dice que si yo soy cristiano, o si de pronto hay una mujer que es cristiana en su hogar, entonces porque es cristiana, ella tiene que ser la que manda en su hogar. Eso no es bíblico. No, pastor, es que yo aquí en mi hogar, yo soy la mujer de Dios, la que ha creído en el Señor. Por eso yo no dejo que mi marido venga aquí a decir las cosas. No, a mí el Señor es el que me guía y me revela. Ese no es el orden de Dios. La Biblia dice, la mujer se sujete a su marido. Punto. ¿Cómo yo puedo revelarme a una verdad? ¿Cómo yo puedo ir en contra de la verdad? ¿Cuántas personas le dijeron a otro, mire, hermano, si su esposo no diezma, o hermana, su esposo no diezma, yo quiero decirle algo, hermana, usted debe hacer algo. Para que Dios los bendiga a ustedes, usted sustráigale a su esposo el diezmo. Órele al Señor y pídale cómo, y sustráigalo del diezmo y tráigalo a la iglesia. Eso no es bíblico. Eso es terrible, pero por muchos años hubieron personas que enseñaron eso. No, hermana, es que primero el Señor. Entonces tengo que robar al marido. Esa mujer tenía que robar al marido supuestamente para honrar a Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia nunca enseña eso. Pero entonces muchas personas bajo principios contrarios comenzaron a caminar, a vivir. Y luego, no, pastor, mi hogar está que se acaba. No, pastor, yo no sé qué hacer. ¿Cuántas personas le dijeron, hermana, primero el Señor, hermano, primero el Señor? Y ese hombre no salía de la iglesia.
Y como ese hombre no salía de la iglesia, la mujer se le fue porque nunca tenía tiempo para ella, nunca tenía tiempo para escucharla, hablar con ella, bendecirla. No, todo el tiempo este hombre estaba ocupado, todo el tiempo estaba haciendo una cosa a la otra y no tenía tiempo para su esposa. Y como nunca tuvo tiempo, ella dijo no. Y perdió su hogar. ¿Por qué? Por un principio no bíblico. Por un principio que no nació, sino alguien le dijo, no, hermano, primero el Señor. Sí, primero Dios, pero cuando yo coloco primero a Dios, la Biblia dice que Dios coloca después de Él a mi hogar, no a la iglesia. Entonces, yo tengo que tener un orden bíblico. Cuando yo no respeto el orden bíblico y mi manual no es la Biblia, sino lo que escuché, lo que vi, lo que creo, lo que opino, estoy perdido, ¿sí? Y voy a comenzar a vivir y a experimentar cosas que Dios no quiere. Pero por causa de mis convicciones contrarias a la Biblia, pues voy a tener que experimentarlas. Y nadie me las va a quitar, porque Dios mismo las permitió. Para que yo entienda, me corrija y comience a alinearme más a la Biblia. Comience a caminar más sujeto a la verdad de Dios. Ahora, nada contrario a la Biblia puede ser verdad. Eso lo debemos tener muy fuerte en nuestro corazón. Ahora, nada que se le agregue a la Biblia puede ser de obligatorio cumplimiento. Uno de los elementos fundamentales que tú y yo debemos tener en cuenta es que muchas personas comenzaron a agregarle cosas a la Biblia, a decir cosas que la Biblia específicamente no decía, que la Biblia específicamente no mandaba. Pero entonces ellos dijeron, no, hermano, si usted quiere agradar más al Señor, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No, eso no es bíblico. La Biblia no me dice que una persona que no haga un ayuno de 40 días o que anualmente no haga un ayuno de 40 días no es espiritual. Eso no lo dice la Biblia. Muchas personas dijeron, hermano, si usted quiere ser espiritual, métase en ayunos de 40 días. La Biblia no me dice que eso me hace espiritual. Hay muchas personas que han hecho ayunos de 40 días y siguen igual de amargadas, todavía no perdonan y son personas bien complejas y bien difíciles. Pero ya hicieron 1, 2, 3 o muchos ayunos de 40 días. Entonces el ayuno, la cantidad de ayuno y la magnitud de ese ayuno no me va a hacer a mí espiritual. Pero muchos en su concepto decían, no, hermano, si usted quiere ser espiritual, usted tiene que hacer esto, hacer lo otro. Bueno, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que me hace a mí un hombre espiritual o que hace a una mujer espiritual? Y alineados a la Biblia, vamos a vivir. El ayuno es fundamental, el ayuno es genial, el ayuno es un instrumento poderoso. Pero la Biblia no me dice que si ayuno voy a ser espiritual. No, porque los brujos y los satanistas también ayunan. Ellos hacen ayunos y por eso no son espirituales. Entonces tú y yo tenemos que ser espirituales y entender que si algo no está ligado y fundamentado en la verdad de Dios, pues no es de obligatorio cumplimiento. ¿En qué sentido? En que yo tengo que linearme a la palabra de Dios, ni ir más allá, ni ir más acá, sujetarme a la palabra. Pero hay cosas que parecen virtuosas. Por ejemplo, alguien le dice, hermano, si usted quiere agradar más a Dios, usted no diezme el 10%, diezme el 20%. Eso no es de obligatorio cumplimiento. Si alguien lo quiere hacer porque el Espíritu Santo lo convence, hágalo. Pero eso no es de obligatorio cumplimiento. Tú y yo cumplimos lo que la Biblia dice, el diezmo, el 10%, listo, eso es para ti, Señor, te voy a honrar. Reconozco que tú eres mi autoridad y reconozco que de ti proviene mi bendición, por eso te voy a honrar con libertad, con alegría y con la convicción de que tú eres el que me va a bendecir. Pero no hago de pronto algo simplemente, es que el pastor dice no, y si el pastor se da cuenta, no, y entonces porque se siente mal, va y lo hace, sin estar convencido, sin hacer las cosas por una convicción de parte de Dios. Y allí, pues la persona comete un error, porque la Biblia dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. Todo lo que tú y yo hacemos sin fe es pecado, porque solo con fe podemos agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado en la manera en la cual nosotros nos conducimos y a la vez tener cuidado de aquellas cosas que alguien le ha añadido o cosas que las personas dicen que es elemental para agradar a Dios, que es que yo tengo que hacerlas. Pueda que hayan cosas que sean buenas, pero no sean de obligatorio cumplimiento si no están establecidas en la palabra de Dios, si no están arraigadas en el fundamento de la palabra, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto como un principio importante, como un fundamento
para mi vida, para mi familia y para mi desarrollo personal en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me juzgará por algo que Él no estableció. Dios no me va a condenar por algo que Él específicamente no estableció. No me va a condenar. Es como no me va a condenar, no me va a señalar, pues no es de obligatorio cumplimiento. Todo lo que se le agregue a la Biblia, todo lo que de cierta manera como que se le adorne, no es de obligatorio cumplimiento. Aunque hayan cosas que aparentemente pues sean virtuosas, ¿sí? Hay muchas personas, hermanos, si usted quiere agradar al Señor, usted tiene que permanecer soltero toda su vida y dedicar toda su vida para el Señor. Bueno, eso parece muy virtuoso, muy espiritual, pero eso es para la persona a la cual Dios le ha dado ese llamado y ese don específico. Pero no es de obligatorio cumplimiento de todos. Entonces, hermanos, si usted se quiere consagrar al Señor, póngase una bata, póngase algo en la cabeza y dedíquese a estar en la iglesia todo el día. No es de obligatorio cumplimiento. A menos que Dios a alguien le haya hablado de manera específica, le haya dicho, mire, te he llamado y te dispongo a esto. Y debe ser algo muy personal, pero no es de obligatorio cumplimiento para todos los hijos de Dios, porque es un llamado que Dios hace a alguien. La Biblia dice que Pablo fue llamado por Dios y Pablo dejó todo y se dedicó al Señor. Pero Dios le dio un llamado específico. Dios habló al corazón de Pablo y Pablo comenzó a seguir al Señor. Pero la Biblia no dice que todos vuélvanse como Pablo. No, eso ya no es bíblico, ¿sí? Ahora, como creyentes somos responsables de revisar lo que dice la Biblia, si lo que dice un pastor, un ministro o una persona es verdad o no. Entonces la responsabilidad de vivir conforme a la Biblia es individual, es personal. La persona que dice, no, pastor, es que lo que yo estoy haciendo, yo no sé por qué lo estoy haciendo, es que a mí mi pastor me enseñó, es que a mí me explicaron de esta manera. No se puede excusar delante de Dios, porque delante de Dios no hay excusa. Dios colocó su palabra. Si yo no tuve la disponibilidad de sentarme con Dios a estudiar la palabra, si no tuve la disponibilidad de sentarme con el Espíritu Santo a estudiar lo que me han enseñado y confrontarlo con la Biblia, si es verdad o no, entonces es mi responsabilidad. Claro, Dios ha puesto pastores, maestros para la edificación de la iglesia, pero la Biblia no dice que ellos sean infalibles. La Biblia dice que la palabra de Dios es infalible, pero no el ser humano. De tal manera que yo necesito cerciorarme de que cualquier enseñanza y todo lo que me pueden estar suministrando a través de la Biblia provenga ¿de qué? De Dios. Provenga de su palabra. Esté fundamentado en un principio bíblico y no en el pensamiento de una persona, no en el concepto de alguien, sino en la palabra. Entonces la responsabilidad de la salvación es individual. La responsabilidad de vivir conforme a la Biblia es personal. Y la responsabilidad de caminar conforme a los principios de Dios es mía y es tuya. No de nadie más. No le puedo echar la culpa. No, es que mi marido, no, es que mis hijos, no, es que el pastor, no, es que el hermano de la iglesia. No, Dios no le va a decir, qué pena. Por causa de que fue su hermano, permítame, yo condeno a su hermano y usted se va para el cielo. No. Dios dice, es tu responsabilidad. Si tú creíste más a las palabras de otra persona y no a la Biblia, Dios ya no entra en juego. Entra mi responsabilidad. Ahora, cuando la palabra de Dios me habla en Romanos capítulo 13, verso 1, y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, yo tengo que tener en cuenta que una autoridad irrefutable y imposible de modificar es la Biblia. Sometámonos a ella. Reconozcámosla en todos nuestros caminos. La única verdad es Cristo. No podemos creer en las mentiras que aparentan ser verdad, pero que destruyen la obra de Dios, que afectan la obra de Dios. Miren, muchas personas creyeron, por ejemplo, por mucho tiempo, hermano, usted tiene que pagar el precio por la bendición. Si usted quiere que la gloria de Dios venga, pague el precio. Mire, usted tiene que entrar y hacer esto, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Deuteronomio 28, si usted me obedeciere y tomara todos los mandamientos que yo he prescrito y los vive, entonces yo lo voy a bendecir y las bendiciones lo seguirán. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, riquezas, honra y vida son la remuneración del temor a Jehová. Entonces si yo temo a Dios viviendo su palabra,
entonces la bendición me va a seguir. No, hermano, no, la bendición no viene así porque así usted tiene que pagar. La Biblia no dice eso. Cristo ya pagó el precio por mí. Y como ya pagó el precio, yo tengo es que, ¿qué? Que creer en eso. Y al creer, ¿qué hago? Pues vivo conforme a Cristo. Vivo conforme a Cristo. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces yo tengo que tener claro que la única verdad es la palabra. Es el Señor Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay un concepto social establecido a través de una filosofía que dice: todos los caminos dirigen a Dios. Y no hay nada más engañoso que eso. Porque entonces muchas personas dicen: no, hermano, eso no importa la religión donde yo esté, no importa lo que me estén diciendo, no me importa si lo que me dicen es una bobada, una cosa inventada, una cosa absurda. Todos los caminos dirigen a Dios. Es absurdo. Entonces, el brujo que se va y adora a Satanás, él se va para el cielo también. Y el que va y adora a un burro, ese se va también para el cielo, porque todos los caminos van hacia... Es una falsedad, es una falacia. No podríamos creer en algo así. Necesitamos ser coherentes bíblicamente y aceptar que la única verdad es Dios y su palabra. Y su palabra. La Biblia dice: el que hace imagen está idolatrando. Ah, pastor, es que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, ¿para qué nos ponemos a pelear con Dios? Y si no me gusta lo que la Biblia dice, vaya, reclámele a Dios. Vaya, agárrese de los pelos con Dios. Pero no determines decir: no, no. El pastor no tiene la culpa de tomar la determinación de decir: mire, la Biblia lo dice. Ah, bueno, si la Biblia lo dice, yo determino vivirlo. Y si no me gusta, voy a Dios y le digo: Señor, ayúdame. Porque tu palabra dice que perdone y uy, qué difícil es, Señor. Tu palabra dice que deje la idolatría, pero uy, desde niño yo estoy adorando allá a San Clemente. Necesitamos es aprender a honrar a Dios. La Biblia dice: maldito el hombre que cree en el hombre. Y el ser humano dice: no, es que la Virgencita, ella fue un ser humano, un hombre. No, es que San Pedro, es que... seres humanos, hombres. No aceptemos algo que se salga de la Biblia. Porque nunca todos los caminos dirigen a Dios. La Biblia dice que hay un camino. ¿Cuál es? Cristo. Él es el camino, dice la Biblia. Si Dios me dice, la Biblia me dice que Él es el camino. Y entonces yo digo: no, sí, el Señor es el camino, pero como yo lo llevo aquí en una crucecita, yo me puedo ir por otro lado y de todos modos voy a terminar en el mismo camino. Es una falsedad, es una mentira. Entonces, nunca creamos que viviendo conforme a nosotros mismos, viviendo conforme a mi razonamiento: ay, pastor, yo sé que la Biblia dice que yo tengo que hacer esto, pastor, pero yo creo que el Señor me entiende, yo creo que el Señor me ama y yo creo que Dios me va a tener paciencia. Y entonces se va y hace lo que se le da la gana y luego dice: yo sé que cuando venga el Señor yo me voy con Él. Tenga fe. Pero por más que la persona en su corazón determine decir: no, es que todo camino que se desvíe de Cristo no va hacia el cielo, va hacia un barranco, y abajo de ese barranco está el infierno. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso. Ahora, la pereza y la negligencia del cristiano es lo que potencia la mentira de Satanás. Cuando nosotros queremos creer a la verdad, a la Biblia, necesitamos tener en cuenta que el diablo está, mejor dicho, allí atento. La Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que el enemigo es astuto. ¿Y qué es lo que él quiere? Lo que él quiere es convencer a los hijos de Dios, aún a los que fueron llamados a ser salvos. ¿Convencerlos para qué? Para que se desvíen, para que se aparten. ¿A través de qué? De llevarlos hacia la pereza. Hermano, ¿usted para qué ora tanto? Tranquilo. Hermano, ¿usted para qué ayuna? Igualmente, al Señor lo podemos agradar solamente levantándonos por la mañana y decirle gracias por la mañana. No, ¿qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Bueno, entonces
No, levantemos las manitos un minuto y Señor, gracias. No, ore, clame a Dios como la Biblia lo demanda. Busquemos al Señor de todo corazón. Pero una de las cosas que más genera caos en medio del cristiano es eso, la pereza, la negligencia. Muchas personas dicen, pastor, es que como la salvación es gratuita, yo no tengo que hacer nada. Entonces échese a dormir y espere que el Señor lo lleve para el cielo. Eso no es así. La Biblia dice que la fe tiene unas obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, pero en este caso no son obras terrenales, carnales, cargadas de lo humano. No es mi esfuerzo personal por llegar al cielo a mi manera, no, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras. Cuando dice no es por obras, en este caso está diciendo por obras humanas, por lo terrenal, porque yo voy a ser justo, yo voy a ser bueno, yo voy a ayudar a alguien, yo voy a darle a alguien para que el Señor me perdone. No, la Biblia dice que la fe va acompañada de unas obras, pero estas obras son espirituales, no carnales ni terrenales. La Biblia me dice que sí hay unas obras, pero estas obras son espirituales. ¿En qué contexto? En que oro porque creo en el Señor. Leo la Biblia porque creo que es la verdad de Dios. Ayuno porque sé que eso me acerca a Dios. Entonces, eso que hago es por la fe que tengo en Él. Mas no porque yo digo, no, yo no necesito de Cristo. Yo ayudando al pobre, ayudando al necesitado, soy salvo. No. La Biblia dice dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Son las acciones que acompañan un nuevo nacimiento. Son las acciones que acompañan a una persona que ha nacido de nuevo. En pocas palabras, es la manifestación de lo que ya hay dentro de mí. Dentro de mí ya está el amor de Dios, entonces ¿qué hago? Pues ya no maldigo a nadie, los bendigo. Ya no voy y me agarro de los pelos con el vecino, sino que le tengo paciencia. Eso también es una manifestación. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. La negligencia, la pereza, nunca me va a dirigir a Dios y nunca me va a permitir agradar a Dios. Yo necesito entrar en la presencia de Dios y comenzar a vivir en el Espíritu. Y en el Espíritu comenzar a hacerlo todo. Comenzar a hacerlo todo. Porque entonces la palabra de Dios comienza a establecer unos principios específicos. Si no existiera ninguna obra que acompañara lo del Espíritu, entonces tú y yo nos sentamos y esperamos que Cristo venga y ya. Pero no es así. La Biblia está diciendo las obras terrenales, humanas, carnales, basadas en mi razonamiento, el hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien, eso no me va a salvar. Lo que me salva es creer en Cristo. Y ahora que creo en Él, dice la Biblia, y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de obra, hacerlo para el Señor. Entonces, ahora todo lo hago a partir de mi fe, para honrar a Dios, para agradar a Dios, conforme a la Biblia. Entonces, tú y yo debemos tener en cuenta que la pereza y la negligencia del cristiano es lo que le potencia la mentira de Satanás. Porque cuando el cristiano no toma la Biblia para corroborar que eso es bíblico, cuando el cristiano está buscando que alguien apruebe lo que él quiere hacer, y entonces va y busca al pastor y él le dice, no hermano, eso no es bíblico. Ah, bueno, pastor. Y se va donde otro, hermano, no, eso no es bíblico. Ah, bueno, pastor. Y hasta que encuentra el que le apruebe. Porque él no quiere reconocer la Biblia. Y él no quiere sujetarse a ella. O simplemente todo lo que le digan es una verdad. No, es que fulanito me dijo. Entonces cree cualquier cosa. Y no se sujeta a la verdad de Dios, sino al engaño que otros quieran brindarle. Ahora, el diablo está aprovechando esa oportunidad. Está aprovechando que el cristiano ha dejado de ser apasionado por Dios. Ha dejado de ser aquella persona que dice, voy a leer la Biblia, qué bendición. Voy a orar, voy a buscar aprender y entender de Dios. Voy a buscar caminar en el fundamento de Dios. Y como muchos cristianos han dejado de fundamentarse en la verdad de Dios, mire, han dejado de avanzar, de ver la gloria de Dios y de experimentar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya no están de acuerdo a esa verdad de Dios. Entonces, el diablo está aprovechando la falta de búsqueda apasionada de Dios. Él está aprovechando que la iglesia está ahí como diciendo, bueno, pues esperemos al Señor. Perdonar, pastor, yo todavía no estoy preparada para perdonar. Pastor, yo todavía no estoy preparado para perdonar. Es que es tan duro. Sí, es difícil para muchas personas porque han vivido cosas muy difíciles. Pero la Biblia no dice, entonces siéntese a llorar y espere a ver. Un día antes de morirse quizá pueda perdonar. No.
No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, mire, no puedo, dice la palabra de Dios. No temas, yo te ayudo. La palabra de Dios dice, algo me es difícil, el Espíritu de Dios se perfecciona en mi debilidad. La palabra de Dios dice, mire, hay algo que no puedo sobrellevar, dice la Biblia, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Pero busquemos a Cristo y llevemos todo a Él. De otra manera, no vamos a avanzar, no podríamos avanzar. Ahora, la Biblia no dice que todo lo que el hombre diga, aunque sea una autoridad, lo debo obedecer. Entonces, una de las cosas que tú y yo debemos tener en cuenta es que el pastor dijo que yo ya no tengo que sujetarme a mi marido porque es que yo soy cristiana y yo no tengo que sujetarme a un impío. Busquemos si la Biblia enseña eso, porque si no lo enseña, usted y yo vamos a comenzar a hacer algo que va en contra de la Biblia y eso nos va a traer consecuencias negativas. Y entonces la persona que dice, no, pero yo lo hice tratando de agradar a Dios, pero no me percaté que eso viniese de Dios realmente. Entonces, miren, no es que no escuchemos la palabra de Dios de parte de nuestros pastores, no, al contrario, busquemos congregarnos, dejemos la flojera, sino seamos cautos, sobrios, sabios, prudentes y tomemos la Biblia siempre para mirar que todo lo que me enseñen esté de acuerdo a ella, no más, no más. Ahora, Juan capítulo 17, versículo 17, mira lo que dice, acompáñame por favor. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7. Dice la Biblia, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y hay algo que tú y yo debemos tener, Juan 17, 17. Yo estaba leyendo el versículo 7, pero es Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la Biblia dice, mire, hay algo importante y es que la Biblia es la única verdad. Dice, tu palabra es verdad. En pocas palabras, la Biblia contiene la verdad de Dios. La Biblia contiene la voluntad de Dios. La Biblia contiene los principios de Dios. La Biblia contiene fundamentos. Mire, hay cosas que tú y yo ya ni siquiera deberíamos orar. Una persona, una jovencita que le dice, Señor, revélame si es tu voluntad que yo inicie una relación amorosa con esa persona y me case. Es un impío. Pues ya, ¿para qué oro? ¿Para qué se desgasta y chilla y bota moco? ¿La Biblia qué dice? No te unas en yugo desigual. Ah, bueno, Señor, es impío. No. Perdóname, Señor, por estar orando por algo que yo ya sé que la Biblia me dice que no. ¿Cuántas personas, Señor, yo me puedo recasar? La Biblia dice que no. ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué me voy a meter en ayuno a ver qué me dice el Señor? Hermano, la Biblia ya lo dice. La Biblia ya lo dice. Al contrario, dejemos la actitud rebelde y aceptemos lo que dice la Biblia. Porque el rebelde no simplemente es el que dice, no, yo no estoy de acuerdo, sino hay muchos que van despacito. No, pues yo voy a orar al Señor a ver qué me dice. Yo voy a mirar a ver qué el Espíritu Santo me dice. Pero en realidad en su corazón no quiere hacer lo que Dios le ha mandado. Entonces busca dar largas para ver si en algún momento como que se siente tranquilo y dice, ay no, yo siento paz de hacer lo que yo quiero. Lo que en realidad está buscando es dejar ese sentimiento de culpa y lograr sentirse como más segurito, y ya cuando se sienta como que, no, yo siento que Dios me va a ayudar, entonces vaya y hace lo que Dios le ha dicho que no haga. Entonces, debemos tener cuidado. Amén. Amigos, tenemos la oportunidad de aprender de la Biblia, pero tenemos que ser cuidadosos. ¿Sabes qué es lo mejor? Seamos más estrictos con nosotros mismos. No le demos lugar a nuestra alma, pasiones, deseos, razonamientos, voluntad. Démosle lugar al Espíritu de Dios y Él nos guiará a toda verdad. Si la Biblia establece principios, deben ser suficientes para nosotros. Y esto tú y yo lo debemos tener claro. Si la Biblia establece un principio, debe ser suficiente para mí. Yo no necesito otra cosa, sino lo que la Biblia me enseña. Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Acompáñame, por favor, a Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Allí encontramos algo interesante que la Biblia nos comparte.
Segunda de Timoteo 3:16. Dice la Biblia de la siguiente manera, verso 16. Acompáñame, por favor. 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En pocas palabras, la Biblia es la que me va a llevar ¿a qué? A vivir conforme a Dios, a la justicia, porque Él es justo. La Biblia dice que Él inclina su oído a la oración de los justos. ¿Cuál es el justo? El que vive conforme a la Biblia, porque ella es la que me instruye en la justicia. Ella es la que me enseña cómo yo puedo ser justo. Ella es la que me dice, mire, estos son los principios de justicia. Esto es lo que usted y yo como creyentes debiéramos hacer, debiéramos practicar y tener en cuenta. Entonces, un elemento fundamental que tú y yo debemos tener fuerte en nuestro corazón es fundamentarnos en Dios y en su palabra, fundamentarnos en las verdades de Dios. Ahora, cuando la Biblia nos dice, mire, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, no necesitamos otra cosa para conocer la voluntad de Dios. No necesitamos otros elementos para conocer lo que Dios quiere. Su palabra es suficiente. Cuando para ti y para mí la Biblia sea suficiente, hemos logrado avanzar muchísimo, muchísimo. Entonces, yo quiero que también tengamos en cuenta algo. Si la Biblia me habla de un tema y de pronto en ese tema no está especificado así con letra, por ejemplo, la Biblia dice que las ancianas enseñen, las ancianas, ¿sí?, deben vestir, ¿sí?, adecuadamente. Luego dice a las mujeres y les dice, mire, la mujer debe ser una persona que tenga un porte adecuado. Pero nunca la Biblia dice, mire, la mujer tiene que tener aquí camisa cuello tortuga y la mujer debe tener la falda hasta el tobillo para que sea espiritual. Eso no dice la Biblia. Eso es algo que se le añade. Es algo que nace del razonamiento. Entonces no supongamos cosas que no están en la Biblia. No supongamos cosas que no están en la Biblia. Cuando la Biblia nos da una instrucción, sometámonos a esa instrucción. Y más bien, movamos a la iglesia a que en la comunión con Dios y en la presencia de Dios, el Espíritu Santo les convenza de la manera en la cual Dios se agrada de cada uno de ellos. Porque la Biblia dice que nosotros deberíamos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿te agrada mi presentación? ¿Te agrada cómo estoy? ¿Te agrada? Porque, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de obra, todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor, dice la Biblia. Entonces, si yo me presento, aún mi presentación, es para Dios. Entonces, llevemos la iglesia a tener una comunión tan profunda con Dios, que Dios les muestre, les revele, los convenza de lo que a Él le agrada. Pero no comencemos a colocar, no, hermana, si usted tiene aquí una blusita de esta manera, si usted tiene esto, si usted no les pongamos trabas. Limitémonos a la Biblia, sometámonos a la palabra, reconozcamos la Biblia como mayor autoridad, pero no supongamos cosas. Mire, lo más dañino es la suposición. Porque la suposición lleva a las personas al extremismo en muchas ocasiones. Los lleva ya a colocar normas, leyes y a darle a las personas como que no, es que yo creo, si la Biblia dice, entonces tiene que ser así, así, así. Y eso no lo dice la Biblia. Entonces, guardémonos de suponer. Guardémonos de tratar de ayudarle a Dios. Porque Dios es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente para hablarle a alguien y convencerlo de lo que Dios le agrada. Yo no necesito ir y añadirle algo. No necesito ir y suponer. No, yo supongo que si Dios dice esto, entonces tiene que ser así. No, tengamos cuidado. Porque de suposición en suposición, la persona va terminando en ser un apóstata. Alguien que va en contra de la verdad porque está de acuerdo a su pensamiento y no de acuerdo a Dios. Eso debe ser algo de cuidado para nosotros. Algo de cuidado.
No actuemos por suposición, ni para con los otros y mucho menos para con la Biblia. Cuando la Biblia me dice algo, me someto a eso que Dios me dice. Pero no voy a ir a enseñar más allá de lo que la Biblia me dice. No, lo que la Biblia dice es suficiente para que el mismo Espíritu de Dios los convenza. Porque la Biblia no dice, mire, el pastor debe convencer a las ovejas de hacer. No, la Biblia dice, y el Espíritu de Dios los convencerá. ¿Qué hace? Pues enseñar la palabra, ese hombre de Dios. ¿Y luego qué? El Espíritu de Dios se encarga del resto. Yo no tengo que añadirle para que la persona como que más o menos sepa qué es lo que... No. Dios constituyó la Biblia. Y la Biblia dice en Génesis que todo lo que Él ha hecho es bueno. Entonces si yo le añado, le estoy diciendo, Señor, qué pena, pero es que usted es como medio lentico y se le olvidó esto. No, eso no es lo coherente, lo sabio, lo prudente. Ahora, Levítico 18:4 dice, acompáñame por favor, como para respaldar ese punto específico. Levítico capítulo 18, versículo 4. Mis amados, esta es una oportunidad para reflexionar y para amar más la Biblia. Entre más nos sujetemos a la Biblia, más vamos a ver la gloria de Dios. Levítico 18, versículo 4. Acompáñame, por favor, al versículo 4 de Levítico 18. Dice la Biblia, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ah, qué bonito. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. La Biblia no dice mis ordenanzas y lo que haga falta imagíneselo y explíquelo. No, mis estatutos, sí, y lo demás supóngalo. No, mis ordenanzas y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Punto, no más. Ni más allá ni más acá, estrictamente lo que está establecido. Pongámonos nosotros mismos delimitaciones. Lo que Dios dice, hasta ahí. Yo opino, yo creo. Guárdese eso para usted. Pero nunca lo enseñe. ¿Por qué? Porque se sale de la palabra. Si usted, no, pastor, yo creo que las personas deberían hacer esto. Y la Biblia no lo dice, pero yo creo. Hermano, limítese entonces a lo que la Biblia dice. Para que no terminemos llevando a personas a que ellos entiendan las cosas de otra manera. Entonces yo les digo esto y ellos lo entendieron de otra manera y terminaron haciendo cosas que los dañaron, que los afectaron. ¿Por qué? Porque yo me fui más allá. Más cuando me limito a la Biblia, el Espíritu Santo les hará entender lo que Dios quiere que entiendan. Punto. Ahora, muchas personas se plantaron sobre una suposición o se afirmaron sobre una suposición y establecieron prohibiciones para los creyentes. Por ejemplo, no se debe cortar el cabello y dejarlo sobre los hombros. Si lo deja ahí, hermana, usted ya está... La Biblia no lo dice, punto. ¿Por qué yo voy a ir a poner una ley, una norma que no es bíblica? No es bíblica. Y al no ser bíblica, pues hermano... No es, la Biblia dice, mire, no se rape la cabeza, bueno, eso es diferente, pero si se corta el cabello, eso no es bíblico, es una suposición que alguien se inventó y por allá fue y lo dijo y todo el mundo dijo, uy, no, sí, eso es de Dios, pero no es lo que la Biblia dice. No se puede planificar, porque eso va en contra de la orden de Dios en Génesis. Esa es otra suposición que las personas se ubicaron. Si vamos a la Biblia no nos habla de la no planificación. Al contrario, incluso hay una planificación natural. ¿En qué contexto? En que hay unos días del mes donde la mujer no es fértil, ¿sí? De manera natural. Hay muchas personas que planifican de manera natural. Y desde el contexto natural, una persona puede estar planificando. Y entonces yo no le puedo decir, no hermano, eso no, usted tiene que estar en el día en que su esposa sea fértil para que tenga hijos todos los años. No, eso no es bíblico. Volvemos al principio. Ahora, yo tengo que recordarle todo el tiempo lo que la Biblia dice a los demás,
para que esa persona cambie. Entonces muchas personas dicen, mire, pastor, yo cada vez que veo a mi marido, yo le digo, mire, usted tiene que cambiar, mire, la Biblia dice. Y entonces, eso tampoco es bíblico. La Biblia dice algo bien importante, la mujer se ganará a su marido sin palabra. ¿Cómo así, pastor? Sin decir nada así. Porque el que lo va a convencer es el Espíritu Santo si tú aprendes a callar. Uy, pastor, pero qué difícil. Bueno, difícil, pero no imposible, porque el Espíritu de Dios nos ayuda. El problema es que yo no lo acepte. Y yo diga, no, pastor, no. Es que si uno no les dice, le ponen a uno la pata en el cuello, pastor, y después, ¿quién me va a ayudar? Y entonces ellos creen que tienen que pelear, que tienen que decir sus verdades, que tienen que ir y se desgastan, se ahogan en su propio razonamiento. No trascienden. ¿Por qué? Porque están claudicando a través de someterse a su pensamiento y no a Dios. Entonces, esto es importante. Otro concepto es, debo pagar el precio por la bendición, cuando Cristo ya pagó todo por mí. Hay tantas cosas que podríamos escuchar y ver que no están conforme a la verdad, a la palabra, pero que están conforme al razonamiento de alguien. Y entonces muchos lo hacen, muchos lo practican y peor aún, muchos lo enseñan. Entonces sometámonos solo a la Biblia, porque la Biblia es la única verdad y el medio por el cual tú y yo vamos a ser transformados. Si hay algo que no está en la Biblia, no se lo imponga a los demás. No es sano y Dios no va a respaldar el hecho de que yo le imponga más allá de lo que la Biblia ha enseñado. Debo tener claro que todo lo que se le agregue a la Biblia puede distorsionarla o puede presionar al creyente a vivir algo que no necesita, que no es de acuerdo a la verdad de Dios. Hechos 5:29. Hechos capítulo 5, verso 29. Mire lo que dice la Biblia, acompáñenme. Libro de Hechos, Hechos capítulo 5, verso 29. Allí la palabra de Dios nos enseña de manera específica lo siguiente. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la Biblia de la siguiente manera. Léelo conmigo, por favor. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es un principio que tú y yo debemos tener presente en nuestro corazón. Primero, reconozco los principios establecidos en Dios antes que los de otra persona. Por ejemplo, si tú y yo tenemos la Biblia, simplemente miremos sus principios y vivamos conforme a ellos. Y ya, no, hermano, usted desde que estamos en la gracia, usted tiene derecho a pecar. La Biblia no dice eso. Estamos en la gracia, Dios es amor, usted puede hacer lo que quiera. La Biblia no dice eso. Entonces, si algo está de acuerdo a la Biblia, comprometámonos a vivirlo. Si algo no está de acuerdo a la Biblia, rehusémonos y más bien apartémonos de ese tipo de conceptos, doctrinas o pensamientos, ¿sí? Y si algo yo le quiero agregar a la Biblia, preferiblemente abstengámonos y sometámonos solo a lo que la Biblia quiere. Luego de comprender un poco acerca de lo que es la autoridad veraz, que es la autoridad de la Biblia, de la palabra, yo quiero que hoy hablemos acerca de la autoridad delegada. Cuando hablamos de la autoridad delegada consiste en la autoridad que Dios cede a otra persona. La autoridad que Dios permite que otra persona tenga. Entonces, la autoridad delegada consiste en aquella autoridad que Dios le brinda a alguien para que la pueda desarrollar o ejecutar sobre otros. ¿Sí? Romanos capítulo 13, verso 1, y volvemos a nuestro versículo base. Acompáñame, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Mira lo que la Biblia nos muestra. Romanos capítulo 13, verso 1, dice la palabra de Dios, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios
han sido establecidas. Hay algo tremendo, y es que el Señor nos enseña a someternos, a reconocer la autoridad, a aprender a humillarme, a aceptar la autoridad soberana de Dios. Nosotros debemos, como hijos de Dios, comenzar a tener muy presente esa autoridad soberana, esa autoridad que proviene exclusivamente de Dios, y que esa autoridad soberana tiene el derecho y la autoridad ¿para qué? Para delegar la autoridad. Entonces dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que delega la autoridad. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es el único que tiene autoridad? No. La Biblia dice que toda autoridad fue puesta ¿por quién? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Eso es delegar, brindar la posibilidad de que otro tenga autoridad. Entonces la Biblia me muestra que Dios delega esa autoridad y establece autoridades. Una autoridad, digámoslo así, que toda persona tiene de manera intrínseca, de manera específica, desde el momento de nacer, son sus padres. Sus padres son su autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra y en todo te irá bien. ¿Por qué? Porque son nuestra autoridad, ¿sí? Una autoridad que ciertamente no escogimos, que es una autoridad que Dios nos ha permitido tener desde el momento de nacer. Y nosotros debemos, como hijos de Dios, ¿qué pasa? Reconocer su autoridad, reconocerlos como nuestra autoridad. Entonces, Dios habla de dos maneras bien específicas. Dios habla de manera directa y de manera delegada, ¿sí? Dios puede hablar por un sueño, por una visión, por medio de muchas maneras, pero también puede hablar de manera delegada, a través de una persona, a través, ¿sí?, de nuestro jefe, a través, ¿sí?, de diferentes personas. Dios puede venir y hablar a nuestro corazón. Entonces, la autoridad delegada es la manera más común por la cual Dios se comunica con nosotros y nos forma e instruye. Autoridad delegada significa alguien que es comisionado para una tarea o para una labor. En pocas palabras, Dios ha establecido autoridades. Dios ha establecido personas para que ejerzan una función en esta tierra. En este caso, la Biblia nos habla, por ejemplo, de algunas autoridades espirituales. El pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista, el profeta. Sí, dice la Biblia que son 5 ministerios que Dios ha puesto para que sean ¿qué? Los que edifiquen a la iglesia. Entonces Dios los ha puesto en autoridad, pero para que sirvan a la iglesia, no para que se señoreen sobre la iglesia, no para que dominen y pisoteen la iglesia, no, para que sirvan la iglesia, pero los ha puesto en autoridad. Nuestros padres, Dios los puso en autoridad. La mujer que escogió a un hombre como esposo, ¿sí?, voluntariamente, escogió a quién rendirle cuentas, escogió a quién someterse, porque la Biblia dice que ese marido es la cabeza de la mujer, es una autoridad. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la autoridad delegada, es aquella que Dios ha puesto para que se ejerza sobre otros con la autorización de Dios. Dios ha permitido que alguien esté en autoridad, en el alcalde, gobernador, los diputados, los diferentes estamentos públicos que están allí ejerciendo un control sobre las empresas, sobre las personas. Todas están allí con la autorización de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, sométase toda persona, sometimiento quiere decir poner bajo un dominio de una persona. Comunidad o estado por medio, poner bajo un dominio a una persona. Comunidad o estado, por medio de la fuerza o por las armas. Depender de una cosa de otra y exponer su propio criterio. Dios delegó autoridad sobre los hombres buenos o malos y en ellos estableció el sujetarse unos a otros según la autoridad que se le ha delegado. Entonces, cuando hablamos del sometimiento es dominio, es estar allí de cierta manera rendido. Cuando se habla de dominar, está hablando de tomar a alguien y que esa persona no se pueda mover. En eso la Biblia dice, mire, sométase, ¿sí? Déjese gobernar
Déjese dirigir por aquellas autoridades que Dios ha puesto. En ese contexto, cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, ríndase a las autoridades, reconózcalas, respételas, hónrelas. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios no omite a ninguna persona en el proceso de sometimiento a la autoridad. Tanto el pastor como el alcalde, como el tendero o el embolador de zapatos, todos debemos estar bajo autoridad y aprender a amar estar bajo autoridad. Cuando la persona no ama estar bajo autoridad, entonces siempre dicen, a mí no me gusta, no me parece, y hace las cosas a su parecer, conforme a su razonamiento, y el estar siempre caminando conforme a mi razonamiento me va a impedir estar sobre autoridad, porque toda persona que no aprenda a estar bajo autoridad no podrá estar sobre autoridad, porque la Biblia dice que aquel que se humilla será exaltado. ¿Qué quiere decir? Aquel que ha aprendido a someterse, a humillarse, ese será exaltado. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Para que el diablo huya, yo tengo que aprender a someterme. Y para ser exaltado, yo tengo que aprender a humillarme. Entonces, si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, necesitamos aprender ¿a qué? A reconocer la autoridad. No solamente la de Dios, sino la autoridad delegada por Dios, la que Dios ha asignado a otras personas para que ejerzan sobre mí. ¿Dónde la Biblia nos habla acerca de esa autoridad delegada? Lo encontramos en Génesis. Génesis 1, verso 26 en adelante dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, sea la autoridad sobre la tierra. Dice, y sojuzgadla y señorear. ¿Señorear qué es? Gobernar, ser autoridad. Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios nos puso ¿en qué? En autoridad. En autoridad. Génesis capítulo 9, verso 1 al 3 dice lo siguiente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo Dios nos lo dio y ahora estamos en autoridad sobre todo. Mira que estos procesos de autoridad incluso han venido cambiando, ¿no? Ahora el ser humano, en vez de estar en autoridad, ¿sí? Sobre, por ejemplo, las plantas, la palabra de Dios dice que Él nos ha puesto en autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Y cuando la Biblia dice eso en Génesis, que señoreemos sobre la tierra, es para que seamos la autoridad. ¿Cuántas personas están subyugadas a un vicio? A las drogas que provienen de las plantas. Y están sometidos a la naturaleza cuando Dios los puso a estar en autoridad en ella. ¿Cuántas personas, mejor dicho, quieren más al gato o al perro que al esposo y a los hijos? Medio miraron al perro y se enfermó y se le fue la vida, pero se enferma un hijo y dice, ay, párese de ahí, no sé qué. Actualmente han humanizado tanto a los animales que en vez de que ellos estén allí y nosotros seamos la autoridad y tengamos una posición de autoridad, estamos ahí, ay, el animal. Y entonces a veces hasta los animales gobiernan a las personas. ¿Cuántas personas? Los animales son los que están en la casa y hacen lo que quieren. No les tienen un lugar, no. El animal es un hijo más de la familia. Eso es aberrante, no es bíblico. Pero muchas personas, eso no es lo que la Biblia enseña. Son principios que no están en la Biblia, pero que otro se inventó, que otro dice, ay no, es que... Y entonces sacan una cantidad de cosas absurdas. Dice la Biblia, mire, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego dice la Biblia, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento.
Ay, pero no vayan a maltratar. Por ahí había un video que decía, no maltraten las gallinas. ¿Sí? Los gallos están violando las gallinas. Hay tantas cosas absurdas que si vamos a la Biblia, ¿qué es eso? Humanismo. ¿Qué es eso? Un concepto totalmente errado, nacido de los sentimientos y las emociones de personas que no tienen en cuenta a Dios en ningún criterio. Porque si tuvieran en cuenta a Dios, entonces hacen lo que Dios dice. Mire, todo lo que se mueve sea para comer, listo. No despelleje la gallina viva, claro, no lo haga. Pero mate y coma, eso dice la Biblia, punto. Ahora, como creyentes debemos entender que Dios ha delegado su autoridad y por ello debemos aprender a sujetarnos a las autoridades, pero teniendo claro que la autoridad crece y se fortalece en el principio de la responsabilidad y el compromiso. Cuando tú y yo somos responsables, ¿qué quiere decir? Mire, si tú y yo queremos aprender a estar en autoridad, debemos aprender a ser responsables, debemos aprender a tener compromiso. Mire, una de las cosas que sucede es que las personas que Dios les ha dado la autoridad tienden como ya están en una posición de autoridad, no se esfuerzan, no son diligentes. Y entonces, ¿qué hace Dios? Los quita del lugar de autoridad donde los ha puesto. Dios quiere exaltar a los hijos de Dios. Quiere bendecirlos, quiere honrarlos, quiere producirle cosas buenas. Pero pues los hijos de Dios deben aprender ¿a qué? A someterse a la autoridad ¿de quién? De Dios. De otra manera, va a ser muy complejo que realmente se pueda agradar a Dios, honrar a Dios y servir a Dios. Entonces, yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Debemos aprender a tratar con la autoridad y no con la persona. Cuando hablamos de la autoridad delegada, nosotros debemos tener un principio bien importante. Nosotros podemos decir, mira, yo tengo un jefe. Por ejemplo, es un ejemplo. La persona puede decir, yo tengo un jefe y ese jefe es bien difícil, es mal geniado, es complicado, pastor, y por eso es que yo no me sujeto a él. La Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice que yo tengo derecho a rebelarme a la autoridad porque es que no me agrada, porque no me gusta. No. La Biblia dice, esa persona es autoridad, sujétese a ella, punto. En todo lo que la Biblia, en todo lo que no vaya en contra de la Biblia, si esa persona que es mi autoridad me dice, vaya mate, qué pena, yo no puedo hacerlo, a menos que me mande a matar una gallina, ¿no? Pero si esa persona va y me dice, no, mire, vaya, guárdeme estas cosas y no le cuente a nadie, y yo soy el administrador y él es mi jefe o el gerente, y me dice, mire, tome esto y ocúltelo, y no lo ubique ahí dentro del registro de lo que ingresó. Eso es ilícito. ¿Qué le debo decir? Jefe, qué pena, a eso no me uno. ¿Por qué? Porque atenta contra un principio de Dios. Y es la justicia. Yo no puedo caminar en injusticia, porque Dios es justo. Y Dios dejaría, de cierta manera, de caminar a mi lado si yo participo de la injusticia. Dice la Biblia, tendremos justicia cuando aprendamos a ser justos. Pero si yo camino en la ilegalidad, pues no habrá justicia. Entonces algo que yo debo tener en cuenta es que claramente todo lo que contradiga la Biblia, a eso pues no me he de sujetar. Pero si ese jefe es complicado, es difícil, es amargado y de mala manera me dice, vaya, haga eso. Si es mi autoridad, voy y lo hago. Porque es mi autoridad. Si yo digo, no, yo no estoy dispuesto a eso, entonces ¿qué hago? Voy allá y le digo, Señor, te entrego toda carga que tengo contra mi jefe, te entrego todo lo que hay en mi corazón. Y si no soy capaz de resistir ese proceso de formación que Dios me tiene, porque muy seguramente Dios puso a esa persona para formar mi carácter. Quizás soy orgulloso, quizás soy una persona prepotente, quizás no me gusta que me hablen, quizás siempre toda la vida tuve todo y era de las personas que me creía, y ahora que me tocó trabajar y ganarme un sueldito y entonces no tolero a nadie, que nadie me diga nada. Entonces Dios está trabajando conmigo para luego exaltarme, porque Dios no va a exaltar a nadie que no haya sido formado por Él. Por eso es importante que tú y yo aprendamos ¿a qué? A someternos a Dios. Pero al someternos a Dios debemos tener cuidado, mucho cuidado, ¿sí? De rebelarnos a lo que Él ya delegó,
a la autoridad en otras personas. Entonces, mire, ¿cuántos hijos dicen, no, es que mi papá, él toma, mi papá es una persona complicada, él no es cristiano, entonces, por eso es que yo no lo respeto ni me sujeto a lo que él me diga? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, él es su autoridad, sujétese a su autoridad. Porque el problema es que yo miro las cualidades de la persona y determino si me sujeto a él o no. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Mi papá es mi autoridad, así sea borracho, me sujeto a él. Porque la Biblia no me dice, y si él es buena gente, sujétese a él. Y si él es amable contigo, entonces tú también puedes ser amable. No, la Biblia dice, sea amable con él, hónrelo, bendígalo, independientemente de lo que él sea. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo como hijos de Dios nos conducimos de manera diferente. No devolvemos mal por mal, sino bien por mal. Entonces, por más compleja que sea la persona, entonces no le devolvemos su injusticia con más injusticia, revelándonos a él, haciendo lo que queramos. No, sino que ¿qué? Nos sujetamos, le respetamos, le bendecimos y ya Dios se encarga del resto. Porque Dios siempre actúa a través del justo, no del que hace lo que piensa que es correcto. Entonces, debemos aprender a tratar con la autoridad y no con la persona. Cuando no trato con la autoridad, sino con la persona, comienzo a observar las falencias de la persona. Comienzo a mirar, no, es que ese señor no sabe nada. Ese señor no... yo más bien tomo la decisión de decirle a mi jefe que me permita trabajar con otra persona. Que a ese señor yo no le voy a obedecer porque ese señor no sabe ni dónde está parado. Mire, la Biblia no dice, juzgue si sabe mucho, juzgue si no sabe para sujetarse. No, la Biblia dice, sujétese a él. Si a una persona le delegaron autoridad, yo tengo la responsabilidad de sujetarme a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios le delegó esa autoridad. Sujetémonos a ella. Porque un jefe le delegó la autoridad a un compañero mío y le dijo, mire, él se va a encargar de ese proyecto, usted ayúdele. Sometámonos a su autoridad. No, pero es que él es como regañón, como prepotente. Sométase a él. Participe de manera activa y reconozca la autoridad de esa persona. ¿Por qué? Porque es autoridad. Porque como no estamos mirando a la persona, la calidad de persona que sea, sino simplemente el hecho de que es nuestra autoridad. Ese es el principio de Dios. Porque cuando tú y yo miramos la persona, tendríamos 1000 motivos para no sujetarnos a muchas personas. Tendríamos 1000 razones para decir, no, pastor, yo a ese no me le sujeto. No, pastor, a esa persona no, porque es que esa persona... Y podríamos sacar tantas excusas y determinar hacer tantas cosas fuera de lo que Dios ha establecido, porque es que a mí no me agrada la persona, porque es que mi vecino, pastor, yo no lo tengo que respetar. Debemos aprender a entender eso. Porque todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de obra, hacerlo como para el Señor. ¿Y sabes cuál es el principio de la sujeción? Consiste en reconocer a las autoridades como impuestas por Dios, como establecidas por Dios. Por ejemplo, la autoridad delegada también consiste en las autoridades civiles. Un policía de tránsito es una autoridad, me dice deténgase. Pero yo veo el andén, y entonces me tiro por el andén, porque no, ese policía, yo voy de afán. No, porque esa es una autoridad. El semáforo, eso fue establecido por medio de ¿quién? De una autoridad, el alcalde o el de ordenamiento territorial. Bueno, el que colocó ese elemento allí, esa autoridad, yo estoy pasando por encima de ella cuando voy y me paso el semáforo en rojo. Cuando ando sin papeles en la motocicleta o en el automóvil, estoy caminando en contra de la autoridad. Estoy pisoteando este principio. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No existe una autoridad sino de parte de Dios. De allí que nosotros debemos aprender a reconocerlas, a respetarlas y a vivir sometidos a esos principios de autoridad dados por Dios para que nosotros caminemos en ellos. Entonces, quiero decirte algo bien importante en cuanto a este
proceso de autoridad, ¿sí? Lo que dice 1 Samuel capítulo 24, verso 6. Y aquí vamos a hablar de un hombre llamado David. Mira lo que dice la Biblia, 1 Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Mira qué tremendo es David. David decía: mire, yo no voy a levantar mi mano contra Saúl, porque él es el ungido de Jehová. Y no voy a levantar mi mano contra él, porque Dios lo puso como autoridad. Dios lo puso como rey. Dios lo estableció. Y entonces yo no voy a levantar mi mano contra lo que Dios estableció, porque estaría atentando contra Dios. Él lo entendía. Él lo comprendía. Por eso el versículo 2 de Romanos capítulo 13, verso 1. El versículo 2 dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, verso 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué tremendo. Acarrean condenación para ellos mismos. ¿Por qué? Porque resisten a la autoridad. Y al resistir a la autoridad, estoy resistiendo a lo establecido por Dios. Y cuando vamos a 1 Samuel, nos damos cuenta que el Señor, en su infinita sabiduría, ha establecido principios inamovibles que tú y yo debemos valorar y cuidar en nuestro corazón. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Tremendo. David dijo: yo no puedo levantar mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, porque es la persona que Dios estableció como autoridad. No quiere decir de que tú y yo no nos podamos acercar a una autoridad y corregirla. Mire, lo que usted está haciendo está mal. Mire, lo que tú estás haciendo no es correcto. Al contrario, deberíamos tener la capacidad de acercarnos a esas autoridades y ayudarles, porque habrán cosas en las cuales no se dan cuenta. Habrán cosas que deban corregir. Habrán cosas en las cuales deban ser mejores. Habrán circunstancias en las cuales deben cambiar. Y entonces nosotros les ayudamos acercándonos y corrigiéndoles. Pero nunca vamos y atacamos esa autoridad. No, yo no me voy a sujetar a no, yo no voy a hacer. No. ¿Sabe? La Biblia nos está hablando de Saúl. Y cuando tú y yo miramos a Saúl, la Biblia nos muestra que Saúl tenía unas características. La Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo de parte de Dios. Y que mientras David tocaba el arpa, el espíritu inmundo lo dejaba tranquilo. La Biblia nos habla de que Saúl era un hombre que sentía en su corazón celos contra David y quiso enclavarlo contra la pared 2 veces con su lanza. Y la Biblia dice que mientras David tocaba el arpa, Saúl quiso matarlo 2 veces, quiso asesinar. Aparte de eso, la Biblia dice que mientras el espíritu inmundo atormentaba a Saúl, él deliraba. Quiere decir que Saúl estaba casi loco, atormentado, estaba endemoniado. Saúl tenía pensamientos de suicidar, de matar a otro. Era un hombre envidioso. Era un hombre difícil. Pero ¿cómo lo miraba David? Él es el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido como rey. Y entonces Dios no estaba mirando las falencias de Saúl para decir: no, yo a ese que me voy a sujetar, ese no merece ni siquiera que yo le hable. No, él dijo: él es el ungido, yo lo voy a respetar, nunca voy a levantar mi mano contra él. Porque él entendía y sabía
lo importante y lo necesario de sujetarse a la autoridad, de reconocerla, de no pasar por encima de esa autoridad. Entonces, tú y yo necesitamos tener muy presente este concepto bíblico para comenzar a vivir conforme a Dios. Entonces tenemos autoridades delegadas. En la autoridad que Dios entregó a la persona para elegir gobernantes y establecer normas en la tierra, por causa de esto, Él respaldará a dicha autoridad. Entonces la autoridad delegada también es la autoridad que Dios me ha dado a mí para ir y escoger gobernantes. Entonces, en un municipio vino un gobernante y apareció que ese gobernante es ilícito. Ese gobernante es alguien corrupto, pastor. Y si toda autoridad fue puesta por Dios, ¿por qué hay una autoridad corrupta? ¿Por qué hay alguien ilícito, pastor? La respuesta es básica. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nuestra sociedad tiene una conducta basada en lo ilícito, no en todos, pero en la gran mayoría. La persona que tiene la oportunidad de estafar a alguien, lo hace. Si se vara un camión y ese camión está lleno de fruta, vienen todos los del pueblo y se roban esa fruta. Si está llena de marranos, van y se sacan los marranos. Mire, cuántas cosas no han sucedido en estos procesos de paro, cuántos lugares no han saqueado. Toda esa injusticia que se está sembrando de parte de nuestra propia sociedad, de parte de los mismos habitantes, pues la van a cosechar. ¿A través de quién? Pues de gobernantes injustos que ellos mismos escogen y que Dios permite que estén en autoridad para darle la paga a todos los ilícitos, injustos que hacen lo malo. Entonces, el resultado de lo ilícito, pues, es tener que seguir viviendo en eso. Y entonces Dios permite que hayan gobernantes ilícitos para darle la paga al ilícito. Pero la Biblia dice que el justo, riquezas, honra y vida son la remuneración del temor a Jehová. Si tú y yo tememos a Dios, nuestra realidad es diferente. Por eso debemos aprender a vivir conforme a Dios, a reconocer la autoridad. Ahora, dentro de la autoridad delegada, existe la autoridad en la familia. ¿Qué es la autoridad delegada al esposo? Dios estableció una autoridad poderosa en la vida del varón para que por medio de él sea bendecida, edificada y fortalecida su familia, o destruida por medio de sus acciones o omisiones. Entonces, cuando el hombre hace lo que la Biblia dice, Dios va a edificar, pero si omite lo de la Biblia, puede destruir y afectar su familia, su casa. Dios le dio autoridad sobre sus hijos, autoridad sobre su esposa, autoridad sobre el futuro de su familia, y le dio una autoridad de tal manera que estableció que la mujer se sujete a su marido en amor, Efesios 5, 21 al 23. Entonces la Biblia sí nos está hablando acerca de que existe una autoridad específica, ¿sí? En este caso, en la familia. Los padres son autoridad sobre sus hijos, Efesios 6, del 1 al 3, autoridad para disciplinarlos y formarlos para que sean gratos delante de los ojos de Dios. Cuando no ejerzo mi autoridad, entonces formo a un niño necio. Dice la Biblia, la necedad está ligada a la espalda del muchacho. ¿Sabes qué es necedad? La necedad quiere decir estupidez, tontería. En pocas palabras, en la espalda del muchacho, del niño, del adolescente, está ligada, de cierta manera, el hacer cosas absurdas, el hacer cosas que le pueden hacer daño. Entonces es necesario que existan unos padres que desde niños, especialmente en la etapa de 0 a 7 años, les formen un carácter que los lleve a ¿qué? A dejar de ser necios, a dejar de actuar como necios. Entonces, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. De allí que uno de los procesos más importantes como padres es aceptar mi responsabilidad como autoridad de formar a esos chicos. Ahora, hay una autoridad en el trabajo. Aquella persona que voluntariamente ha tomado, ¿sí?, un trabajo, también voluntariamente acepta a ese jefe como su autoridad. Aquella persona a la que se le ha delegado una autoridad sobre mí, aunque sea mi similar, si a una persona se le ha dicho que coordine algo o que realice una función y me piden que integre ese grupo con esa persona, debo sujetarme a él o a ella de una manera directa y especial, sin rebelarme, sin decir, no, a mí no me parece, no, me sujeto y reconozco su autoridad.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 en adelante dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14: ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores. Entonces ahí está lo que explicábamos anteriormente. Y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que salen y dicen: no, para lograr justicia, yo tengo que hacer la injusticia, ir y rebelarme contra la autoridad, ir y hacer lo que a mí se me viene a la mente. No ganamos nada, lo que estamos haciendo es sembrar más injusticia para luego vivir más llevados todavía. No nosotros, los que hacen la injusticia. Entonces, debemos aprender a no resistir a las personas que son nuestra autoridad. En nuestro trabajo, al jefe, al director de área, al coordinador, etc. Debemos aprender a someternos a las normas internas de una empresa. Es un deber estar atento a sujetarme a la autoridad que Dios delegó en forma de mi autoridad laboral. Esto es un deber. A nivel de sociedad y de gobierno también hay una autoridad, ¿sí? Cuando tenemos un gobierno municipal, el alcalde, ¿sí? Él establece diferentes aspectos: el pico y placa, los semáforos, los límites de velocidad, la normativa de tránsito, casco, chaleco, papeles en regla. Si es una persona que anda en su automóvil, tiene que tener su botiquín, tiene que tomar, ¿sí?, ese extintor y renovar el contenido de ese extintor cada año. Tendrá que manejar todos sus papeles en regla también. Tendrá que tener todos los elementos necesarios para que no haya una multa, ¿sí? La alcaldía tiene entidades municipales a las que debemos sujetarnos. Y la gobernación tiene entidades y normas a las que debemos sujetarnos, al igual que todas las ramas del poder público, ¿sí? La rama ejecutiva, legislativa, judicial, ¿sí? Y demás entes de control, ¿sí? Debemos aprender ¿a qué? A sujetarnos a ellas. Entonces, cuando tú y yo aprendemos esto, nunca caminamos en contra de la autoridad. La autoridad delegada en la iglesia. Si usted tiene un director de escuela dominical, sujétese a él. No, pastor, pero es que es una niña. No, yo ya soy un adulto. Sujétese a ella. Respétela y véala como su autoridad. Si es un ujier y yo soy un miembro de la iglesia, respetemos a ese ujier. No, pero es que ese ujier lo saluda a uno como si estuviera saludando piedras, pastor. Bendígalo. Ore por él. Pero si él te dice: mire, hazme un favor, hermanito, cámbiese de esta silla y hágase allá. No, yo estoy cómodo aquí. No, es mi autoridad en la iglesia. Entonces, bueno, mi hermano, sí, señor, ya me cambio, y se cambia y listo. Pastor, pero es que me lo dijo así como que: hermano, ¿por qué no se cambia? Sujétese a la autoridad. Porque nos sujetamos primeramente a Dios cuando nos sujetamos a la autoridad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te doy por todas las personas, Señor, que han estado en esta transmisión. Los bendigo sus vidas, su salud, la obra de sus manos. Hónralos, ayúdalos, súpleles toda necesidad. Ábreles puertas, Señor, y permite que sus vidas puedan avanzar y ser proyectadas por ti, amplia y poderosamente, Señor. Bendigo jóvenes, niños, ancianos, familias, parejas, hogares, en el nombre de Jesús. Y creo, Señor, que tú los honrarás. Danos la capacidad, Señor, de reconocer a tu palabra como nuestra autoridad y de reconocer a las autoridades civiles, familiares, gubernamentales, sociales, Señor. Reconocerlas, sujetarnos a ellas en todo lo que tu palabra nos enseña, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén y amén. Queridos amigos, Dios los bendiga y Dios los guarde. Mil bendiciones en Cristo Jesús.